Antes de que salga el sol, un niño sin nombre despierta sobre un cartón, invisible para la ciudad. Nadie conoce su historia, ni la razón por la que acabó en la acera. Pero sus ojos miran el mundo con la resignación de quienes han aprendido a no esperar nada. Sin embargo, el destino de toda una nación con cicatrices y esperanzas, está a punto de girar de manera irreversible. En las calles polvorientas de Ouagadougou, donde el polvo se adhiere a la piel y el bullicio nunca descansa, miles de niños caminan descalzos, vestidos con túnicas desgastadas. Se les llama talibés, una palabra que, en principio, significa estudiante. Sin embargo, en la práctica, ha llegado a ser sinónimo de sufrimiento y abandono. Durante décadas, en Burkina Faso y en otros países del Sahel como Malí, Senegal y Níger, esta escena se ha vuelto tan común que la sociedad apenas la cuestiona. Las aceras y mercados se llenan de pequeños cuerpos mendigando limosnas, sus voces ahogadas en el bullicio de la ciudad. Mendigan desde la madrugada hasta la noche, bajo la amenaza diaria de castigos brutales, si no cumplen la cuota impuesta por sus maestros. Un niño puede recorrer decenas de kilómetros en un solo día solo para reunir unas pocas monedas que, al final, no serán para él. Esta costumbre, envuelta en religión y tradición, ha sido aceptada generación tras generación, como si se tratara de una obligación sagrada. En teoría, los talibés reciben educación coránica. Deberían memorizar versos, aprender valores. En la práctica, están atrapados en un ciclo de explotación infantil, legitimado por costumbres que nadie se atreve a desafiar. Sus heridas, el hambre y el miedo son la rutina silenciosa de una infancia robada, ignorada tanto por las familias como por las autoridades. Hay historias de niños que, tras una jornada de mendicidad, duermen en la calle con el estómago vacío y los pies heridos, sabiendo que al día siguiente todo se repetirá. ¿Cómo llegamos al punto en que la explotación infantil no solo existe, sino que es tolerada? ¿Por qué una sociedad con tanta historia y sabiduría ancestral permitió que miles de niños se volvieran sombras en las aceras, resignados a la miseria? La respuesta es un laberinto de pobreza histórica, migraciones forzadas, guerras en el norte y una educación rural desmoronada. Además, está la complicidad muda, la inercia de instituciones religiosas, familias desbordadas y un Estado paralizado tras años de crisis. Por ejemplo, cuando la sequía arrasó los cultivos en el norte hace décadas, muchas familias se vieron obligadas a migrar, dejando a sus hijos al cuidado de marabús, confiando en que la tradición los protegería. Pero esa tradición, distorsionada por la pobreza, se volvió un arma de doble filo. El riesgo es implacable. Si nadie interviene, estos niños seguirán siendo invisibles, condenados a la explotación y la violencia. Quedarán excluidos del futuro, sin educación, sin dignidad, sin esperanza. Así, el ciclo se repite, generación tras generación, profundizando una herida social que amenaza con devorar el porvenir del país. Un ejemplo claro es el de Malí, donde la falta de intervención estatal ha permitido que el fenómeno se extienda incluso a las ciudades más pequeñas, y la mendicidad infantil se convierta en parte del paisaje urbano. Para dimensionar lo que está en juego, debemos mirar de frente el origen y el funcionamiento de este sistema oculto. Solo entonces entenderemos por qué una intervención estatal, aunque parezca pequeña, puede transformar no solo el destino de estos niños, sino la imagen entera de una nación. Pensemos en la historia de Senegal, donde durante años organizaciones como Human Rights Watch han denunciado la explotación de talibés. Y sin embargo, los cambios reales han sido lentos porque la sociedad no reconoce la gravedad del problema. La situación de Burkina Faso, aunque tiene sus particularidades, refleja un patrón regional que exige respuestas innovadoras y valientes. El drama de los talibés no es solo un problema de Burkina Faso. Cada decisión marcará si el país se convierte en ejemplo de cambio o en advertencia viviente para el resto de África. Si Burkina Faso logra romper el ciclo, otros países podrían inspirarse en su modelo. Si fracasa, el mensaje será que la resignación es la única salida.
Lo que muchos ven como una costumbre respetada es, en realidad, una cadena de abusos invisibles. Detrás de las túnicas gastadas y las voces infantiles pidiendo limosna, se esconde una verdad brutal. Los talibés, niños enviados supuestamente para aprender el Corán, terminan atrapados en una red de explotación que casi nadie se atreve a desafiar. Las cifras hablan por sí solas. Se estima que solo en Burkina Faso hay más de 20.000 niños en esta situación, aunque las estadísticas reales probablemente sean mucho mayores debido a la falta de registros oficiales. Durante décadas, en países como Burkina Faso, la figura del talibé ha permanecido en las sombras. Familias empobrecidas, sedientas de una esperanza religiosa, entregan a sus hijos a los marabús, confiando en la promesa de educación. Pero, lejos del aprendizaje, muchos niños acaban en las calles, obligados a mendigar bajo amenazas de castigos físicos y psicológicos. Son víctimas de una esclavitud moderna disfrazada de fe. En Senegal, por ejemplo, se documentaron casos de niños con cicatrices y fracturas ocasionadas por castigos cuando no alcanzaban la cuota diaria, y la situación no es muy diferente en Burkina Faso. Las raíces del problema superan la religión. El colapso de la escuela pública rural, la presión migratoria, el eco de la guerra en el norte y la miseria diaria empujan a las familias al abismo. A esto se suma la complicidad de ciertos líderes religiosos que defienden el sistema en nombre de la tradición y de una sociedad que, por costumbre o resignación, prefiere no mirar. Un caso emblemático es el de la ciudad de Djibo, donde la llegada de desplazados por la violencia ha saturado los pocos servicios sociales disponibles, y los talibés son vistos como parte inevitable del panorama. El Estado, por años, fue un espectador. Su ausencia permitió que la explotación infantil se normalizara, volviéndose casi invisible. Miles de niños sobreviven mendigando, expuestos a golpes, enfermedades y abusos, sin que nadie asuma responsabilidad ni ofrezca auxilio. En algunos hospitales de Ouagadougou, médicos han atendido a niños talibés con infecciones graves por heridas no tratadas, y en muchos casos, simplemente se les da de alta sin seguimiento porque no hay un sistema que los proteja. En el año 2014, Burkina Faso promulgó una ley para proteger a los menores contra la explotación y el abuso. Sin embargo, sin voluntad para aplicarla, la ley quedó en letra muerta. Las palabras oficiales nunca salieron de los despachos, mientras los talibés seguían siendo ignorados en las calles. Algo similar ocurrió en Níger, donde leyes similares tampoco lograron erradicar la práctica, porque las autoridades locales carecían de recursos, y muchas veces de interés verdadero. Así, el ciclo del abuso se repite. Leyes sin cumplimiento, justicia ausente y niños condenados a sobrevivir y morir bajo el pretexto de la fe. Sin acciones reales, cualquier promesa a favor de la infancia es solo humo. Es un patrón que se ha visto en otras partes del mundo, como en la India, donde las leyes contra el trabajo infantil existen, pero la falta de vigilancia convierte la norma en ficción. Pero en el año 2023, algo inesperado ocurre. El gobierno de Burkina Faso decide, por primera vez, intervenir de manera directa. Esta decisión no surge de la nada. Es el resultado de años de presión de organizaciones locales, denuncias en medios internacionales y una creciente sensación de que el país no puede avanzar, mientras una parte de la infancia siga condenada al abandono. Figuras como el capitán Ibrahim Traoré, que asumió el poder en medio de crisis, entendieron que reconstruir la nación significa empezar por los más vulnerables. La decisión del Estado marca un giro inédito en la historia de los talibés. Por primera vez, la indiferencia oficial se transforma en una apuesta por la dignidad y la justicia. Esta vez, no se trata de un discurso vacío, sino de un plan concreto, con recursos, personal y metas claras. El gobierno entiende que no basta con promulgar leyes. Hay que hacerlas cumplir y acompañarlas con alternativas reales para adultos y niños. Cuando el Estado finalmente intervino, la pregunta era inevitable. ¿Sería represión o redención? La madrugada de un mes de junio del año 2025 vio nacer a la Brigada Laval,
una fuerza inédita con una misión tan clara como desafiante. Localizar redes de mendicidad, rescatar a niños explotados y ofrecer a los adultos una vía hacia trabajos dignos. El nombre de la brigada proviene de la palabra enfulfulde para integridad, un símbolo de que la lucha no es solo contra la delincuencia, sino por la restauración del tejido moral de la nación. Pero la brigada Laval no apareció con rifles ni botas retumbando en el asfalto. Sus armas principales eran planillas, vehículos de protección y la autoridad de una ley renovada. El Estado decretó la prohibición absoluta de la mendicidad sistemática y estableció castigos severos para quienes exploten a menores, sin excepciones ni justificaciones religiosas. La ley prevé penas de hasta 10 años de prisión y multas considerables. Pero, más allá del castigo, el objetivo es ofrecer una oportunidad de redención y reinserción social. La primera operación evitó la violencia. Cuando los agentes se acercaron a los niños en las esquinas polvorientas, no hubo redadas ni esposas, solo una invitación. Ven con nosotros, no estás en problemas, estamos aquí para ayudarte. Para muchos, fue la primera vez que un adulto les habló sin amenazas ni reproches. Las imágenes de esa mañana recorrieron las redes sociales. Niños desconfiados que, poco a poco, aceptaron la mano extendida de un agente. A los adultos sorprendidos mendigando, no se les llevó a celdas, sino a equipos laborales. Se les ofrecieron tareas en obras públicas, limpieza de mercados y arreglo de caminos. Recibieron orientación y acceso a programas de formación, un intento concreto de romper el ciclo de exclusión y dependencia. Esta política recuerda, en cierto modo, a las iniciativas de reinserción laboral empleadas en Brasil para personas en situación de calle, donde la dignidad se recupera a través del trabajo y la formación. Sin embargo, la intervención no tardó en generar polémica. Algunos la compararon con trabajos forzados y cuestionaron si la llamada reinserción estructurada era realmente diferente de la represión estatal de otros tiempos. ¿Era esto oportunidad real o una nueva máscara del control? Para otros, como líderes comunitarios y madres de familia, la esperanza superaba al escepticismo. Por fin alguien hace algo, decían en entrevistas recogidas por la prensa local. Para el gobierno, el riesgo era enorme. Si la sociedad lo percibía solo como coerción, el esfuerzo podía fracasar y reforzar la idea de que el cambio es imposible aquí. Pero si la Brigada Laval lograba mostrar empatía y resultados, Burkina Faso podría estar señalando al mundo una alternativa a la caridad, una vía de justicia social centrada en la dignidad. Un paralelo histórico se puede encontrar en Sudáfrica, donde los programas de reintegración post-apartheid enfrentaron escepticismo, pero lograron resultados mediante la participación comunitaria y la transparencia. Los primeros días no trajeron discursos triunfales, sino pequeños gestos. Un niño durmiendo en una cama limpia por primera vez, un adulto integrándose a un equipo de trabajo, la ley por fin traducida en acción. No hubo celebración, solo el inicio callado y firme de algo diferente. Los periódicos locales destacaban historias individuales. La de Adama, un niño que aprendió a escribir su nombre tras semanas en el centro de protección. La de Agua, una madre que recuperó a su hijo después de años sin saber de él. Pero ni siquiera la mejor intención garantiza el éxito. En las sombras, fuerzas inesperadas ya planeaban cómo resistir o sabotear el cambio. Algunos marabús comenzaron a ocultar a los niños, trasladándolos a pueblos lejanos para evitar la intervención. Otros intentaron presionar a funcionarios locales para que miraran hacia otro lado, recordando que la corrupción y la resistencia al cambio pueden ser tan peligrosas como la indiferencia. Los uniformes marrones no llegaron imponiendo castigos, sino trayendo consigo una promesa inédita. Para cientos, la presencia de la brigada fue el umbral a lo inimaginable. Dejar atrás la mendicidad forzada y, por primera vez, vislumbrar la posibilidad de construir su propio destino. Historias como la de Musa, quien tras años en la calle logró iniciar un pequeño taller de reparación de bicicletas gracias al programa de reinserción, se convirtieron en ejemplo para otros. Pero,
¿qué ocurre realmente tras la intervención? Los adultos rescatados no fueron arrojados a la sombra de las cárceles ni relegados al olvido. El Estado los incorporó a programas laborales, limpieza de canales, reparación de caminos, mantenimiento de mercados y plantación de árboles en barrios marginados. La ciudad, acostumbrada a verlos como un problema, los empezó a reconocer como parte activa de la solución. En la práctica, esto significa que los antiguos mendigos hoy ayudan a mantener limpias las calles y a construir infraestructuras básicas, recibiendo un salario modesto pero digno. La pieza central fue la capacitación. Hombres y mujeres aprendieron oficios básicos: albañilería, jardinería, manejo de herramientas sencillas. Descubrieron la disciplina del horario, la fuerza del trabajo en equipo y la responsabilidad cotidiana. Rutinas antes desconocidas se convirtieron en nuevos hábitos, abriendo caminos hacia futuros hasta entonces vedados. Un ejemplo concreto es el de los talleres de carpintería organizados en el barrio de Tampuy, donde antiguos talibés fabrican muebles para escuelas locales. Para los niños, la transformación fue aún más profunda. En los centros de protección, no solo recibieron una cama limpia y comida caliente, sino también acceso a la educación elemental. Aprender a leer, escribir y contar, privilegios que antes sonaban lejanos, se volvieron realidad. La presencia de maestros atentos y cuidadores pacientes permitió a muchos recuperar la confianza y atreverse a imaginar un mañana distinto. Historias como la de Fatumata, que aprendió a leer a los 9 años y ahora sueña con ser maestra, ilustran el impacto positivo de la intervención. Las historias de cambio se multiplican. Algunos niños, tras varios meses de resguardo, lograron reunirse con sus familias y reintegrarse a la escuela regular. Jóvenes que antes eran invisibles, hoy lideran cuadrillas de limpieza o ayudan a los recién llegados a adaptarse. Sin embargo, las voces críticas persisten. Algunos advierten que, si no se vigila, el sistema podría transformarse en trabajo forzado encubierto. Testimonios sinceros de beneficiarios y observadores mantienen vivo el debate y la necesidad de vigilancia constante. Organizaciones internacionales como UNICEF y Save the Children han enviado observadores para monitorear el proceso y asegurar que los derechos de los niños se respeten en todo momento. El eco de esta transformación llegó más allá de Burkina Faso. Países vecinos como Malí y Senegal observan con interés el modelo que combina orden y empatía, alejándose del castigo y priorizando la dignidad restaurada. La posibilidad de establecer una nueva norma en África Occidental genera tanto inquietud como esperanza. En foros regionales, representantes de varios gobiernos han solicitado información detallada sobre la implementación y los resultados, considerando adaptar el modelo a sus propias realidades. Sin embargo, el riesgo sigue latente. El futuro de miles depende de que este sistema se mantenga atento, se adapte a cada obstáculo y nunca caiga en nuevas formas de abuso o indiferencia. Si la vigilancia falla, los más vulnerables volverán a ser invisibles en las calles. Para evitarlo, el gobierno ha creado comités de seguimiento integrados por miembros de la sociedad civil, funcionarios y antiguos beneficiarios, encargados de supervisar el cumplimiento de los derechos y detectar posibles desviaciones. Las próximas semanas pondrán a prueba la fortaleza del nuevo sistema. El país entero observa, sabiendo que el verdadero desafío apenas comienza. La presión internacional también es fuerte. Organizaciones de derechos humanos han advertido que evaluarán la situación en los próximos meses y publicarán informes que pueden influir en la ayuda internacional al país. La verdadera revolución no empuña fusiles, sino libros abiertos y manos dispuestas a trabajar. Es una revolución silenciosa, tejida en los pequeños cambios cotidianos, en la persistencia de quienes se niegan a aceptar la injusticia como destino inmutable. En la historia de países como Ruanda, la reconstrucción nacional tras el conflicto ha mostrado que la educación y el trabajo comunitario son herramientas poderosas para sanar heridas y construir futuro. Burkina Faso demuestra que el cambio profundo surge de la disciplina, el cuidado y la responsabilidad compartida. No basta con castigar, ni es suficiente con padecer.
La dignidad se restaura, día tras día, atendiendo a quienes han sido negados y olvidados. Cada pequeña victoria, cada niño que recupera la sonrisa, es una señal de que el cambio es posible. Aquí, la dignidad deja de ser un trofeo. Es un grito silencioso. Tú importas, aunque seas invisible, aunque hayas nacido sin nada, aunque tu nombre lo ignore el mundo. El Estado, en lugar de limitarse a reprimir o repartir limosnas, apostó por reconstruir el tejido social, llevando orden donde reinaba el abandono y esperanza donde solo había vacío. Esta decisión se inspira en modelos como el de Costa Rica, donde las políticas de protección infantil han logrado reducir la mendicidad mediante la coordinación entre Estado, sociedad civil y sector privado. Este modelo rechaza tanto la indiferencia como el asistencialismo. No se trata de castigos ni de regalar soluciones. El desafío es levantar, juntos, una base auténtica para la justicia y la convivencia, donde cada acción, desde enseñar a levantar un muro hasta servir un plato de arroz caliente, se convierte en un acto de soberanía. Como ejemplo, en los centros de protección se organizan talleres de cocina, donde los niños aprenden a preparar alimentos y a compartir responsabilidades, desarrollando habilidades prácticas para la vida adulta. El liderazgo local marcó la diferencia. No llegaron expertos extranjeros a dictar recetas. Fueron los propios burkineses quienes, con su ingenio y recursos limitados, trazaron el camino. El cambio comenzó en las calles de Ouagadougou, pero su eco puede cruzar fronteras si otras sociedades se atreven a enfrentar sus propias sombras. La participación comunitaria fue clave. Líderes de barrio, asociaciones de mujeres y jóvenes se sumaron al esfuerzo, organizando campañas de sensibilización y apoyo logístico. Una nación inicia su reconstrucción con gestos concretos y persistentes. No hacen falta milagros. Basta con mantener la voluntad y el compromiso para transformar, poco a poco, la vida de los más vulnerables. La experiencia de países como Vietnam, que logró reducir drásticamente el trabajo infantil mediante políticas integrales y seguimiento continuo, demuestra que el cambio es posible si existe determinación colectiva. Ignorar estas lecciones significa perpetuar la dependencia, el estigma y la indiferencia que han marcado a generaciones. Sin embargo, si se adopta esta visión, puede surgir una ola de cambios genuinos, forjados desde dentro y no impuestos desde fuera. El éxito de Burkina Faso podría inspirar una nueva generación de líderes africanos, decididos a romper con el pasado y construir sociedades más justas. Pero, ¿cómo se sostiene este cambio ante los desafíos y las resistencias? El siguiente paso revela la batalla por el control de la narrativa y el destino de los niños liberados. La clave está en la transparencia y en la participación activa de la sociedad. Por ejemplo, se han creado canales de denuncia anónima para que cualquier ciudadano pueda alertar sobre posibles casos de abuso o explotación, y los medios de comunicación locales tienen un rol fundamental en el seguimiento de los casos emblemáticos. El cambio verdadero no aparece en las pantallas. Se teje en silencio, vida por vida, gesto por gesto. Es en la persistencia diaria, en la vigilancia constante y en la solidaridad comunitaria donde se consolidan los avances y se previenen retrocesos. La experiencia de Ghana, donde la lucha contra la trata infantil avanzó gracias a la creación de redes de apoyo locales, refuerza la importancia de la acción colectiva. Lo que ocurrió en Burkina Faso es mucho más que una nota pasajera. Es una llamada urgente a dejar el papel de simples espectadores y asumir el riesgo de ser testigos activos. Cuando una comunidad mira de frente a quienes el mundo ha ignorado, comienza una transformación profunda, sin focos ni aplausos, solo personas reencontrándose en calles polvorientas, reconstruyendo la dignidad robada. Cada historia de superación, cada familia reunida, es un paso más hacia la justicia y la reconciliación. Si permitimos que esta historia caiga en el olvido, desperdiciamos la chispa capaz de encender nuevas revoluciones sociales en otros confines. Dejar que el dolor de los niños talibés se disuelva en la indiferencia es aceptar que el futuro siga repitiendo errores antiguos.
Pero si elegimos recordar y difundir, hacemos grietas en el muro del silencio. Desafiamos costumbres que perpetúan la injusticia y abrimos posibilidades donde solo había resignación. La memoria colectiva es el primer escudo contra el regreso de la barbarie. Esto no trata solo de Burkina Faso ni de África. Es una invitación a redefinir la justicia y la soberanía, a entender que el cambio profundo no nace de la caridad lejana, sino de la determinación local. Cada paso en esas calles enseña que la dignidad no se regala ni se hereda, se conquista y se protege, incluso cuando nadie mira. Al narrar esta historia, sembramos esperanza. Al compartirla, impedimos que el ciclo del olvido siga reinando sobre los más vulnerables. La responsabilidad de cada uno es transformar la empatía en acción y el recuerdo en compromiso. Hoy, como testigos, poseemos el poder de multiplicar esa semilla. Podemos romper la cadena de la indiferencia y demostrar que el cambio sí es posible. Porque cada historia contada es una oportunidad de reconstruir el tejido humano, desde los márgenes hacia el centro. Y así, finalmente, responder a la pregunta inicial. ¿Puede una sociedad romper el ciclo de la resignación y devolver la dignidad a sus niños? La respuesta, escrita ahora en las calles de Ouagadougou, es un sí que resuena, fuerte y claro.